Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. ¿Te pasó alguna vez sentir que estás girando en redondo? ¿Que estás perdido? ¿Que buscas un cambio, lo accionás y de repente estás parado en el mismo lugar? ¿Te pasa que te aburrís de escucharte a vos mismo? Yo estuve en esos zapatos. Me sentí como en un callejón sin salida. Y por eso, el episodio de hoy busca hacer doble clic ahí. Si te sentís en ese lugar, si estás en el callejón sin salida, bueno, la invitación de hoy va a ser a revisar por qué puede ser que estés ahí y sobre todo cómo puedes hacer para salir. Y me gustaría empezar por darte, no sé si es la tranquilidad, pero asegurarte que no sos la excepción, sino que este sentirte ahí nos pasa a muchos profesionales. Según un estudio de McKinsey, el 40% de los profesionales entre los 35 y 50 años sienten que llegaron a un techo profesional. Según un estudio de LinkedIn, el 59% de los profesionales sienten que están viviendo una vida profesional sin sentido y sin dirección. Lo que te quiero decir con esto es que sentirse estancado no es una excepción, sino que se está volviendo como una especie de epidemia silenciosa. Porque nos empieza a pasar a más de uno y porque en el fondo no estamos hablando al respecto y no estamos tomando riendas en el asunto para salir de ahí. Y el riesgo de eso es que creemos que no hay una forma de salir de ahí y somos animales de costumbres, entonces nos terminamos acostumbrando a vivir ahí, nos acostumbramos a vivir en el estancamiento. Así que hoy voy a tratar de invitarte a salir de esa meseta, a que puedas operar profesionalmente desde otro lugar. Hay algo que para mí caracteriza el estancamiento y es que no es un estado, es un ciclo, es como un círculo vicioso. Nuestro día a día no tiene sentido, entonces como no tiene sentido nos desmotivamos, como nos desmotivamos empezamos a no destacar profesionalmente, eso nos lleva a estancarnos y al estar ahí nos da miedo movernos porque empezamos a dudar sobre nosotros mismos. Y esa duda sobre nosotros mismos nos lleva a tratar de aferrarnos a lo que tenemos. Y ahí volvemos a arrancar. Lo que tenemos no tiene sentido y arranca el círculo. El resultado es, sigo igual, pero cada vez me canso más. Y lo urgente se termina comiendo lo importante y lo que es tu desarrollo profesional, tu bienestar, tu propósito, tu realización, queda siempre para más adelante. ¿Cuál es la opción B de esto? Que, bueno, te das cuenta que estás en este círculo vicioso, entonces pasás de que sea interno a externo. ¿Qué significa esto? Buscas el cambio. Buscas tú con energía, con esfuerzo, con tiempo, lográs cambiar y de repente, después de un pequeño aire nuevo, al poco tiempo, otra vez sopa. Esa situación de la que querías huir y cambiar, de repente se replica. Cambias de trabajo, pero en el fondo cambiaste de envase y la situación sigue siendo la misma. Y es porque la sensación es que estamos girando en círculo, que nos movemos, pero ese movimiento no nos hace avanzar. ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos cambiando desde el mismo nivel de conciencia. En el desarrollo profesional hablamos de desarrollo horizontal y desarrollo vertical. Desarrollo horizontal es cuando ascendemos, cambiamos de puesto, ganamos más sueldo, cambiamos de empresa, pero nos estamos moviendo o estamos tomando decisiones y buscando cambios siempre en el mismo lugar, siempre haciéndonos las mismas preguntas. Siempre desde el mismo criterio de decisión. Pero cuando el problema tiene que ver con la falta de sentido, lo que necesitas es otra cosa. Necesitas crecer verticalmente. Y el crecimiento vertical es hacia adentro. En el crecimiento vertical aparece la conciencia. Te vengo hablando un montón de conciencia. Y no es la capacidad de distinguir lo que está bien o lo que está mal. La conciencia, con ese C, implica la capacidad de poder observarnos, entendernos a nosotros mismos, entender nuestras circunstancias, poder accionar de manera genuina con lo que realmente nosotros somos y queremos. Y eso implica, un camino de recorrido, ¿no? Para poder realmente tomar decisiones con conciencia. Conciencia implica saber en qué somos buenos, saber qué es lo que nos gatilla a la hora de tomar decisiones, saber cómo solemos enfrentarnos a la adversidad, saber qué nos motiva, saber cuál es nuestro propósito, saber cuál es nuestra definición de éxito, hacia dónde queremos ir. Todo eso implica conciencia. Y yo personalmente lo aprendí recorriendo decisiones, ¿no? Como que cuando uno no tiene a mano una guía, va desarrollando la conciencia de la manera que puede, ¿no? De forma autodidacta. Y el desarrollo vertical, o sea, la construcción de esa conciencia, aumentar nuestro propio nivel de conciencia,
Es un recorrido que vamos haciendo. A veces autodidacta, a veces con guía, a veces más torpemente, otras veces un poquito más asertivamente, pero es parte del camino de la evolución profesional. En mi propia historia, yo me doy cuenta de los momentos en los que tuve que llevar adelante cambios o decisiones, y con los ojos de hoy identifico perfectamente el nivel de conciencia o inconsciencia que tenía a la hora de tomar esa decisión. Me acuerdo de mi primer gran cambio profesional, cuando tenía 25 años, que decidí renunciar a una gran empresa en la que me iba muy bien, y creo que esa decisión fue en cierto punto consciente porque yo ya sentía que había algo que ahí no me representaba, pero fue inconsciente no en la salida, sino en el próximo paso. El cierre de capítulo tenía conciencia, ahora el inicio del próximo capítulo, siento que no pude hacerme las preguntas que necesitaba hacerme para que realmente ese próximo paso se diseñara con conciencia. Cuando tuve que volver a cambiar profesionalmente, esa experiencia había sido un aprendizaje y pude incorporar nuevas preguntas. Por ejemplo, las que tenían que ver con mi talento y con mi propósito, que en ese primer gran diseño de cambio profesional de mi primer emprendimiento no habían estado. Pero me siguieron quedando preguntas afuera. Y a medida que fui cambiando y avanzando en cada una de mis decisiones y cambios profesionales, que llegaron a ser 3 grandes reinvenciones profesionales y otros cambios asociados, fui descubriendo que hay preguntas que sí o sí nos tenemos que hacer para poder decidir desde la conciencia. Tenemos que preguntarnos por nuestra historia, tenemos que preguntarnos por nuestras creencias limitantes, tenemos que preguntarnos por nuestros miedos, por nuestros patrones inconscientes a la hora de tomar decisiones. Tenemos que preguntarnos por nuestro propósito, tenemos que preguntarnos por el futuro y cómo nosotros somos valiosos en ese mundo que viene. Tenemos que preguntarnos también por aquellas personas a las que admiramos y por qué las estamos admirando, qué es lo que estamos en realidad saliendo a buscar, qué es lo que realmente es importante. Todas esas preguntas son parte de la conciencia profesional. Cuando pensamos en un camino con conciencia profesional, en el fondo lo que estamos teniendo que elegir es si priorizamos el corto plazo o el largo plazo. Porque el camino a la conciencia es un camino largo, no es un camino corto. El criterio de decisión con el corto plazo nos termina llevando a lugares en donde aparece el estancamiento. Entonces, si ya decidiste desde el corto plazo, lo que te queda ahora es empezar a pensar en el largo plazo. En mi primera experiencia profesional tuve la oportunidad de vivir unos meses en Polonia. Conocí la historia de Jerzy Gregorek, que fue un exiliado que se mudó de Polonia a Estados Unidos, que tuvo un pasado con la bebida y logró salir de ahí y convertirse en campeón olímpico de peso pesado. Y en una entrevista que le hicieron después de, creo que su 4ª o 5ª medalla, él habló de lo importante de tomarse el tiempo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Él hablaba de que las decisiones difíciles llevan una vida fácil y las decisiones fáciles llevan una vida difícil. Entonces, cuando hablamos de decisiones profesionales, la decisión difícil implica priorizar el largo plazo, ¿no? Y eso va en contra de nuestro instinto, de nuestra naturaleza. Neurocientíficamente está confirmado que nuestro cerebro va a perseguir la gratificación en el corto plazo, ¿no? En lo que nos da placer en el momento. Pero a veces el placer y la felicidad no van de la mano. Y el postergar la recompensa es lo que nos permite, ¿no?, construir ese largo plazo en lugar de estar siempre mirando el corto. Pero bueno, implica una pregunta, ¿no?, que te tenés que hacer, y es: ¿qué estás dispuesto a dejar hoy? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar en el hoy para construir ese mañana al que te querés acercar? ¿Sí? Implica postergar esa recompensa inmediata, postergar por ahí, no sé, la tranquilidad de estar en un ambiente en el que te conocen y en el que ya te validan profesionalmente. Implica sacrificar la seguridad de ser un experto en lo que estás haciendo hoy. Implica por ahí, no sé, sacrificar algo de sueldo, que no es eterno ese sacrificio, pero sí que es por un tiempo, por un momento de transición para poder acercarte hacia ese otro lugar al que querés ir, que en el largo plazo te debería traer algo mucho más potente, o algo mucho más alineado, ¿no?, con esa conciencia que tenés de vos mismo. Y esto se resume en una elección. Yo creo que los profesionales que logran salir del estancamiento se diferencian de aquellos que no salen por 2 palabras: costo o inversión. El que asume el proceso de crecimiento en conciencia como un costo, nunca lo va a asumir y se va a quedar dando vueltas en redondo. Mientras que esa persona que se da cuenta
que la conciencia, el camino de conciencia es una inversión porque lo va a transformar y va a transformar la capacidad de tomar decisiones, bueno, ahí es donde se vuelve una oportunidad. En el fondo lo que me gustaría que te lleves de este episodio es que podés salir del estancamiento, la respuesta para salir del estancamiento es la conciencia, e invertir en tu conciencia profesional no es un lujo, sino que es la única forma posible para que vos salgas del estancamiento con dirección y no con movimiento. Es decir, que en vez de seguir girando en redondo, moviéndote sin sentido, lo hagas con una dirección clara, enfocada, sabiendo a dónde querés ir. Y sabiendo que ese lugar al que querés ir realmente es un lugar que tiene que ver con un futuro profesional que te motiva, que te desafía, que te entusiasma. Si algo que veo en las personas que animan a meterse en un proceso de coaching es que justamente logran cortar con la inercia porque se animan a tomar la decisión de invertir en ellos y de invertir en el largo plazo. Así que hoy te quiero dejar con esa invitación. Si realmente esto te resuena, si realmente sentís que necesitas ayuda para salir de ese estancamiento, escribime, contactame. Tengo un programa de coaching especialmente diseñado para acompañarte a poder lograr resultados diferentes. Y esos resultados diferentes vienen de la mano de empezar a hacer las cosas distintas. Te dejo pensando. Gracias una vez más por haber escuchado el episodio, por ser parte de Doble Clic y nos vemos en el próximo episodio.